En una amplia oficina de diseño, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, la presencia de Eduardo Almeida era inconfundible. Alto, impecablemente vestido con un traje negro hecho a medida y una corbata de seda que parecía brillar bajo la tenue luz del lugar, irradiaba una autoridad que hacía difícil apartar la vista de él. Pero no era solo su apariencia lo que capturaba la atención. Era su mirada, esa mezcla de intensidad y cálculo que parecía desnudar las intenciones de cualquiera. Eduardo tenía una forma de observar a las personas que las hacía sentir como piezas en un tablero de ajedrez, y él claramente era el jugador maestro. Su vida parecía ser la culminación de todo aquello que él mismo había construido con precisión quirúrgica. Eduardo no solo dirigía una de las marcas de moda más influyentes del país, él era el corazón y la mente detrás de cada éxito. Sus diseños no seguían tendencias, las dictaban. En cada evento social, su nombre era mencionado con reverencia, como si representara un estándar inalcanzable. Pero detrás de todo ese esplendor había una personalidad fría, calculadora y profundamente meticulosa. Todo en su vida estaba planeado al detalle, desde las reuniones de negocios hasta la forma en que tomaba su café por la mañana. Nada quedaba al azar. Sin embargo, había algo más bajo esa capa de perfección. Un secreto que Eduardo ocultaba con el mismo esmero con el que seleccionaba sus trajes. Su pasado no era algo de lo que hablaba. Nacido en un barrio humilde, donde los sueños eran pequeños y la esperanza parecía ser un lujo inalcanzable, Eduardo aprendió desde muy joven que la única forma de sobrevivir era escapar de ese mundo. Mientras los niños de su edad corrían tras un balón en las calles polvorientas, él se sentaba con un cuaderno viejo y dibujaba. Sus manos, aún torpes en ese entonces, trazaban diseños que apenas podían plasmar lo que había en su mente, pero incluso en aquellos primeros intentos había una determinación inusual. Eduardo sabía que no solo quería más, lo necesitaba. El camino hacia el éxito no fue fácil. Hubo noches en las que apenas durmió, sacrificios que solo alguien con su nivel de ambición estaría dispuesto a hacer. Estudió, trabajó y se abrió camino en un mundo que no estaba diseñado para alguien como él. Pero cada paso que daba estaba impulsado por algo más profundo, una rabia silenciosa, un deseo de demostrar que podía superar las expectativas que el mundo había puesto sobre él. Con el tiempo, Eduardo dejó atrás los cuadernos viejos y los sueños infantiles para crear algo tangible, algo grandioso. Su primera colección fue un éxito inmediato, un terremoto que sacudió a la industria de la moda y lo catapultó a la cima. Desde ese momento, todo en su vida parecía estar en un ascenso constante, pero Eduardo nunca olvidó lo que había dejado atrás. Y aunque rara vez miraba hacia el pasado, llevaba consigo la lección más importante que había aprendido en esas calles humildes: nunca perder el control. En su oficina, Eduardo revisaba documentos en su escritorio, rodeado de premios y reconocimientos que solo confirmaban lo que todos sabían. Él era un hombre que no aceptaba el fracaso. A pesar de todo lo que había conseguido, sus movimientos seguían siendo calculados, como si cada decisión fuera un movimiento en un juego que él estaba decidido a ganar. Su vida era como un traje perfectamente hecho a medida, elegante por fuera, pero reforzado con puntadas invisibles que mantenían todo en su lugar. Eduardo Almeida giró su silla de cuero para mirar por el ventanal de su oficina, con una vista privilegiada que dominaba la ciudad. Desde esa altura, todo parecía pequeño, insignificante, como si el mundo entero estuviera al alcance de su mano. Pero incluso rodeado de lujo y poder, había momentos en los que un leve eco de su pasado aparecía sin ser invitado. Aunque evitaba pensar en ello, las cicatrices de sus inicios humildes seguían presentes, ocultas bajo capas de éxito y control. La vida no le había ofrecido muchas oportunidades y Eduardo sabía que todo lo que tenía lo había ganado luchando contra un mundo que parecía diseñado para mantenerlo abajo. Sus padres, trabajadores humildes, siempre le enseñaron la importancia del esfuerzo, pero también vivieron con una resignación que él nunca aceptó. Para ellos, la vida era lo que era, una rutina de sacrificios sin final. Pero Eduardo, incluso siendo un niño, se negaba a aceptar esa narrativa. Recordaba los días en que su padre llegaba exhausto del trabajo, con las manos ásperas por el esfuerzo físico, mientras su madre trataba de estirar los pocos recursos que tenían para alimentar a la familia.
Eran noches silenciosas, en las que solo se escuchaba el sonido del lápiz de Eduardo raspando el papel mientras trazaba diseños de ropa en su pequeño cuarto. Su madre a menudo lo miraba con ternura desde la puerta, sin comprender del todo de dónde venían esos sueños tan grandes, pero apoyándolo de la única manera que sabía, dejando que soñara. No fue hasta su adolescencia que Eduardo comprendió la magnitud de lo que debía superar. Mientras sus compañeros pasaban las tardes en las calles disfrutando de la despreocupación de la juventud, él trabajaba en empleos mal pagados, ahorrando cada centavo con la esperanza de escapar algún día de aquel barrio. Pero Eduardo no era ingenuo. Sabía que escapar requería más que solo trabajo duro. Necesitaba ambición, necesitaba un plan, y eso lo distinguía de los demás. Uno de los momentos que definió su carácter ocurrió cuando tenía 17 años. Había decidido participar en un concurso local de diseño de moda, organizado por una pequeña tienda del centro de la ciudad. No tenía materiales sofisticados ni experiencia profesional, solo su ingenio y un cuaderno lleno de ideas. Trabajó durante semanas en su diseño, usando retazos de tela que había recolectado de fábricas cercanas. Cuando finalmente presentó su trabajo, sintió por primera vez lo que era ser visto, ser reconocido por algo que había creado. No ganó el concurso, pero un diseñador que formaba parte del jurado se acercó a él después del evento y le dijo algo que jamás olvidaría. Tienes talento, pero el talento no es suficiente. Aprende, perfecciónalo y quizás tengas una oportunidad en este mundo. Esas palabras se convirtieron en un mantra para Eduardo. A partir de ese día, dedicó cada momento libre a mejorar, a aprender, a observar el mundo de la moda con una mirada analítica. Ingresó en una escuela de diseño gracias a una beca, destacándose no solo por su talento, sino por su incansable ética de trabajo. Sabía que no podía permitirse fracasar, porque el fracaso significaba regresar a ese barrio, a esa vida que tanto temía. Y sin embargo, incluso ahora, después de haberlo logrado todo, las imágenes de aquel pasado persistían. Eduardo sabía que no podía borrar de dónde venía, pero también entendía que el hombre que era hoy no se había construido a pesar de ese pasado, sino gracias a él. Había aprendido a enterrar el dolor y a canalizarlo en una ambición que lo impulsaba hacia adelante. Pero había algo más, una sensación inquietante que no podía ignorar. A pesar de todo lo que había logrado, ¿qué tan lejos estaba realmente de aquel niño que soñaba con escapar? Eduardo cerró los ojos por un momento, inhalando profundamente mientras intentaba despejar su mente. Desde la cima de su éxito, siempre había sido fácil ignorar los susurros de insatisfacción que se escondían en los rincones de su conciencia. Pero esa noche, sentado en su amplio despacho con los ecos de la ciudad como su única compañía, no podía evitar preguntarse si todo lo que había construido realmente era suficiente. El control, el poder, la perfección. ¿Había algo más allá de eso? Fue en ese estado de introspección que apareció Marcela Ferreira en su vida, con la fuerza de un huracán. No era solo su belleza lo que la hacía destacar, aunque eso, sin duda, era parte de su magnetismo. Marcela era una mujer que entendía cómo moverse en el mundo de Eduardo, cómo jugar el mismo juego y hacerlo parecer natural. Desde el momento en que se conocieron en un evento de gala, una de esas reuniones exclusivas donde el champán fluía sin parar y cada sonrisa escondía una agenda, Eduardo supo que ella era diferente. No era una mujer que esperara ser conquistada, era alguien que conquistaba. Marcela no tardó en captar su atención, no solo con su apariencia impecable, sino con su astucia. Sabía cómo hablarle, cómo desafiarlo, cómo despertar en él algo que hacía tiempo creía enterrado. Para Eduardo, que siempre había desconfiado de las relaciones románticas, Marcela representaba algo único, una igual. Ambos compartían la ambición, el deseo de ganar a cualquier costo y la habilidad de proyectar la imagen perfecta mientras escondían cualquier debilidad. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a aparecer juntos en público. Era como si la unión de sus personalidades creara una chispa que iluminaba cualquier lugar al que fueran. Las revistas los apodaron la pareja del momento, una etiqueta que Eduardo no rechazó. De hecho, le encantaba. En el fondo, Marcela no era solo su pareja, era un trofeo, una extensión de su éxito, pero al mismo tiempo ella lo hacía sentir invencible. Juntos eran admirados, envidiados, casi intocables. Sin embargo, había algo que Eduardo no lograba entender del todo.
Aunque Marcela parecía la compañera perfecta, había momentos en los que notaba un vacío, una desconexión que no podía explicar. Tal vez porque, a pesar de su afinidad, Eduardo sentía que ambos estaban jugando un juego que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir. Los gestos de afecto, las risas compartidas, incluso las miradas cómplices parecían más actuaciones que emociones reales. Pero Eduardo, fiel a su carácter, no dejaba que esas dudas lo consumieran. Las enterraba, las ignoraba, convenciéndose de que lo que tenía con Marcela era todo lo que necesitaba. Por eso, cuando llegó el momento de pedirle que se casara con él, lo hizo con la misma meticulosidad con la que manejaba sus negocios. No fue una decisión impulsiva, sino un movimiento calculado. Quería que todos supieran que Eduardo Almeida, el hombre que tenía todo bajo control, también había conquistado el amor de la mujer más deseada. La propuesta fue, como todo en la vida de Eduardo, perfectamente planeada. En un restaurante exclusivo con un anillo diseñado a medida y las cámaras de los paparazzi esperándolo afuera, Eduardo se arrodilló frente a Marcela preguntándole si quería ser su esposa. Ella sonrió, elegante y radiante como siempre, y respondió con un sí que resonó como música en sus oídos. Aquella noche, mientras posaban para las fotos y las felicitaciones llegaban de todas partes, Eduardo sintió que había ganado una vez más. Pero, incluso entonces, algo persistía, una sensación incómoda, casi imperceptible, que se escondía en las sombras de su mente. Era como si, a pesar de todo, aún faltara algo. Eduardo, sin embargo, no era un hombre que se permitiera dudar. En su mundo, la debilidad no tenía lugar. Y así, con una sonrisa impecable y una mujer igualmente impecable, siguió adelante, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. El anillo brillaba bajo las luces del gran salón, un símbolo de perfección que Eduardo había seleccionado con el mismo cuidado que ponía en cada aspecto de su vida. La boda con Marcela Ferreira prometía ser el evento del año. Cada detalle había sido planeado al milímetro, desde los arreglos florales hasta la lista exclusiva de invitados, que incluía empresarios, celebridades y políticos de renombre. Eduardo no escatimaba en nada, no porque estuviera enamorado en el sentido más puro de la palabra, sino porque entendía que este matrimonio era una declaración de poder. Con Marcela a su lado estaba consolidando no solo su imagen, sino también su imperio. Sin embargo, había algo en la relación que no encajaba del todo. Aunque Eduardo nunca lo habría admitido, había momentos en los que al mirar a Marcela sentía que la conexión entre ellos no era más que una fachada. La sonrisa de ella, siempre impecable, tenía una frialdad que Eduardo prefería ignorar. No era que no la admirara. Marcela era brillante, hermosa y estratégica, pero algo en su relación carecía de profundidad, como si ambos supieran que todo era parte de un juego. Una tarde, Eduardo decidió llegar a casa antes de lo planeado, algo poco común en su rutina. Había cancelado una reunión importante con inversores, pensando que un gesto inesperado hacia Marcela fortalecería su vínculo. Al entrar en la mansión, notó que todo estaba extrañamente silencioso. No había música ni el sonido de los tacones de Marcela resonando en el mármol pulido. Avanzó por el pasillo principal con pasos firmes, pero algo en el ambiente lo hizo detenerse. Había una quietud extraña, casi opresiva, rota solo por un murmullo apagado que venía de su habitación. Eduardo frunció el ceño, una sensación de alerta creciendo en su interior. Subió las escaleras sin hacer ruido, empujado por una intuición que no lograba definir. Cuando abrió la puerta de su dormitorio, lo que vio lo dejó congelado. Allí estaba Marcela con otro hombre. La escena no necesitaba explicaciones. Era clara, brutal, un golpe directo a todo lo que Eduardo había construido. Por un momento todo pareció detenerse. El aire se volvió pesado y Eduardo sintió como su mundo, perfectamente orquestado, se desmoronaba en cuestión de segundos. Marcela, al darse cuenta de su presencia, intentó justificar lo injustificable. Fue un error, Eduardo. No significa nada, dijo con una voz que intentaba sonar convincente, pero que solo destilaba nerviosismo. El hombre que la acompañaba intentó salir de la habitación, pero Eduardo lo detuvo con una sola mirada, una mirada tan fría y calculadora que parecía capaz de fulminarlo en el acto. No hubo gritos ni escenas dramáticas. Eduardo no era un hombre impulsivo. Su furia era del tipo que se acumulaba en silencio, helada y calculadora. Con una voz baja pero cargada de autoridad, simplemente ordenó: «Salgan, ahora». Marcela, sabiendo que no tenía opción, obedeció, saliendo del cuarto sin decir más.
Cuando se quedó solo, Eduardo sintió un vacío que no había experimentado antes. Se sentó en el borde de la cama mirando al suelo, tratando de comprender cómo había llegado a ese punto. No era el amor lo que lo atormentaba, era su orgullo. No podía soportar la idea de que alguien, y mucho menos Marcela, lo hubiera traicionado de esa manera. No era solo una humillación personal, era un golpe a la imagen que había construido de sí mismo. Esa noche, mientras el whisky llenaba su copa y la ciudad brillaba a través de los ventanales, Eduardo tomó una decisión. No se lamentaría, no se permitiría caer. Si Marcela pensaba que podía traicionarlo sin consecuencias, estaba muy equivocada. Eduardo Almeida no era el tipo de hombre que aceptaba el fracaso, y menos aún el tipo de hombre que permitía que otros subestimaran su poder. La noche avanzaba lentamente, y el silencio en la mansión de Eduardo parecía más pesado que nunca. Sentado en su silla de cuero en el estudio, con un vaso de whisky en la mano, Eduardo observaba la ciudad a través del ventanal. Las luces parpadeaban en la distancia, reflejando un mundo que no tenía idea del caos que se desataba en su interior. Marcela había cruzado una línea que nunca imaginó posible, pero más allá de la traición, lo que más le dolía era el golpe a su orgullo. Eduardo siempre había controlado cada aspecto de su vida, cada detalle cuidadosamente calculado. Ahora esa ilusión de invulnerabilidad se tambaleaba. Mientras daba un trago al whisky, su mente comenzó a planear. No era un hombre que actuara por impulso. Cada movimiento debía ser frío y calculado, como en una partida de ajedrez. Había pasado su vida entera perfeccionando el arte del control y no iba a permitir que alguien como Marcela destruyera lo que había construido. Esa noche, Eduardo decidió que no solo superaría la traición, la transformaría en una oportunidad. Haría que Marcela se arrepintiera, pero no de una manera explosiva o violenta. No, su venganza sería elegante, impecable, como todo en su vida. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas iluminaba la ciudad, Eduardo ya estaba en su oficina revisando documentos y organizando estrategias. El trabajo siempre había sido su refugio, un espacio donde podía enfocar su energía y dejar de lado las emociones que prefería ignorar. Pero incluso allí, la imagen de Marcela con otro hombre lo perseguía. Cerró los ojos por un momento, respiró hondo y se obligó a pensar en el futuro. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea. Una idea que al principio le pareció absurda, pero que cuanto más la analizaba, más sentido tenía. Si Marcela creía que podía humillarlo, él se aseguraría de demostrarle lo contrario. Haría algo que nadie esperaría, algo que le devolviera el control absoluto de la narrativa. Y entonces, como si el destino hubiera escuchado sus pensamientos, una figura inesperada apareció en su mente. Julia Nascimento. Julia era parte del equipo de limpieza de la empresa, alguien que Eduardo apenas había notado antes. Una mujer tranquila, discreta, que se movía por los pasillos con una gracia que no encajaba con su posición. En cualquier otro momento Eduardo no habría pensado en ella dos veces, pero ahora Julia representaba algo que Marcela jamás entendería: lo genuino, lo auténtico. Era lo opuesto a todo lo que Marcela encarnaba, y eso la convertía en la pieza perfecta para su plan. Esa misma tarde, Eduardo llamó a su asistente. Encuentra a Julia Nascimento y dile que venga a mi oficina, ordenó con la misma calma con la que firmaba contratos multimillonarios. Su asistente parpadeó, claramente sorprendida por el pedido, pero obedeció sin cuestionar. Cuando Julia finalmente entró en su oficina, Eduardo la observó con atención por primera vez. Su uniforme sencillo, su postura cautelosa, todo en ella contrastaba con el mundo sofisticado que él dominaba. Pero había algo más, algo en su mirada que lo intrigaba. Julia parecía auténtica, una rareza en un entorno donde todo era una fachada. Siéntate, dijo Eduardo, señalando la silla frente a su escritorio. Julia lo miró con incertidumbre, pero obedeció. Necesito tu ayuda para algo poco convencional, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Julia frunció el ceño, claramente confundida, pero Eduardo continuó. No puedo darte muchos detalles ahora, pero esto podría ser una gran oportunidad para ti. Julia lo miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Eduardo sabía que convencerla no sería fácil, pero también sabía que ella era exactamente lo que necesitaba. La partida había comenzado y Eduardo estaba decidido a jugar a ganar. Julia Nascimento permanecía sentada frente a Eduardo, con las manos entrelazadas sobre su regazo y una expresión de desconcierto que no podía ocultar. Las palabras de Eduardo resonaban en su mente.
Esto podría ser una gran oportunidad para ti. Sin embargo, algo en su tono, en su mirada fija y penetrante, la hacía sentir que había mucho más detrás de esa frase de lo que parecía. Ella no estaba acostumbrada a ser llamada a oficinas como aquella, mucho menos a tener a alguien como Eduardo Almeida, el magnate de la moda, hablándole directamente. Señor Almeida, comenzó, su voz dudosa, casi temblorosa, no entiendo qué podría necesitar de mí. Yo solo hago mi trabajo. Era la primera vez que Eduardo la escuchaba hablar más de unas pocas palabras, y aunque su tono era cauteloso, había algo en su honestidad que lo intrigaba aún más. A diferencia de las personas que normalmente lo rodeaban, Julia no estaba tratando de impresionarlo ni de adivinar lo que quería oír. Ella solo era sincera, algo raro en el mundo de Eduardo. Él cruzó los dedos sobre el escritorio, inclinándose ligeramente hacia adelante. Julia, dijo con calma, lo que necesito no tiene nada que ver con tu trabajo actual. Es algo más, personal. Hizo una pausa, observando cómo sus ojos se estrechaban ligeramente, como si intentara descifrar sus verdaderas intenciones. Quiero que me ayudes a demostrar algo, algo que puede beneficiarte a ti tanto como a mí. Julia frunció el ceño, claramente confundida. No era el tipo de mujer que se involucraba en los asuntos de otras personas, especialmente cuando esas personas eran tan influyentes como Eduardo Almeida. ¿Demostrar qué, exactamente?, preguntó finalmente, su voz más firme esta vez. Si iba a considerar siquiera lo que él le estaba proponiendo, necesitaba saber más. Eduardo se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, sus manos en los bolsillos del pantalón, su postura relajada pero calculada. Marcela, dijo finalmente, sin mirar a Julia, es una mujer que me traicionó, pero más que eso, intentó humillarme. No puedo permitir que quede la impresión de que alguien como ella puede derrotarme. Su tono era frío, casi clínico, pero debajo de esa fachada había un rastro de emoción contenida, algo que Eduardo rara vez dejaba entrever. Julia lo observó con atención, tratando de entender sus palabras. ¿Qué tenía que ver ella con todo esto? Como si leyera sus pensamientos, Eduardo se giró para mirarla directamente. Quiero que te conviertas en parte de mi vida pública, Julia. No como empleada, sino como alguien que pueda ocupar un lugar que Marcela pensó que era suyo. Su voz no tembló al decirlo, como si para él aquella proposición fuera la cosa más lógica del mundo. Julia parpadeó varias veces, atónita. ¿Está sugiriendo que finja ser alguien importante en su vida? ¿Por qué yo? No tiene sentido. Su incredulidad era evidente y Eduardo lo esperaba. Sabía que no sería fácil convencerla, pero también sabía que Julia era perfecta para el papel. No porque compartieran un vínculo especial, sino porque su autenticidad era exactamente lo que desarmaría a Marcela y a todos los que la rodeaban. Porque tú eres diferente, respondió Eduardo con firmeza. No encajas en el molde de este mundo, y precisamente por eso destacas. Nadie esperaría que yo eligiera a alguien como tú. Y eso, Julia, es lo que hace que este plan funcione. Ella lo miró en silencio, procesando sus palabras. Por un lado, la oferta de Eduardo sonaba completamente descabellada, pero por otro había algo en su manera de hablar, en su confianza implacable, que la hacía dudar. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente, levantándose de su asiento. Eduardo la observó mientras se dirigía hacia la puerta. Tómate tu tiempo, pero no demasiado. Algunas oportunidades solo se presentan una vez. Julia salió del despacho sin responder, dejando a Eduardo solo en su oficina, con una pequeña sonrisa en el rostro. Sabía que había plantado la semilla de su plan. Ahora solo era cuestión de esperar. Julia salió del despacho de Eduardo con el corazón latiendo rápido. Sentía como si acabara de ser arrastrada a una dimensión paralela, una en la que su vida había dado un giro tan absurdo que ni siquiera sabía cómo procesarlo. La oferta de Eduardo era desconcertante. Convertirse en parte de su vida pública, ¿a quién se le ocurría algo así? Mientras caminaba por los pasillos impecables del edificio, se preguntaba qué había visto él en ella, por qué, de todas las personas, había decidido que ella era la pieza clave de su plan. Cuando finalmente llegó a su pequeño departamento, se dejó caer en el sofá todavía con el uniforme de trabajo puesto. Miró alrededor de su modesto hogar, un espacio que reflejaba su vida sencilla y tranquila. A su lado, el reloj marcaba las 6 p.m., pero para Julia el tiempo parecía haberse detenido. Cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de ordenar sus pensamientos. Por un lado, la propuesta de Eduardo le parecía ridícula, casi ofensiva,
pero por otro lado, él había dicho algo que resonaba en ella. Algunas oportunidades solo se presentan una vez. Julia sabía que su vida no había sido fácil. Había trabajado duro desde muy joven, renunciando a sueños y comodidades para mantenerse a flote. La idea de ser parte de un plan de alguien como Eduardo Almeida era absurda, pero al mismo tiempo era imposible ignorar la posibilidad de cambiar su vida de formas que nunca había imaginado. Sin embargo, había un precio que pagar, y Julia no estaba segura de si estaba dispuesta a enfrentarlo. Los días que siguieron fueron una mezcla de incertidumbre y nerviosismo. Julia trataba de concentrarse en su rutina diaria, pero la oferta de Eduardo seguía rondando su mente. Durante sus turnos de limpieza, las palabras de él regresaban una y otra vez, como un eco que no podía silenciar. Sus compañeros de trabajo notaron que estaba más distraída de lo habitual, pero cuando le preguntaban qué le pasaba, ella simplemente sonreía y decía que estaba cansada. Mientras tanto, Eduardo esperaba. Había algo en su carácter que le impedía presionar demasiado. Sabía que Julia necesitaba tiempo para procesar y estaba dispuesto a dárselo, al menos hasta cierto punto. Pero la espera no era algo que Eduardo disfrutara. Para él, el control era esencial y dejar que alguien más tuviera el poder de decidir, incluso en algo tan pequeño, lo inquietaba. Aún así, confiaba en que Julia aceptaría. Tenía una habilidad casi instintiva para leer a las personas, y todo en ella le indicaba que, a pesar de su resistencia inicial, estaba considerando seriamente su oferta. Finalmente, 4 días después de aquella conversación en su despacho, Julia apareció frente a la puerta de la oficina de Eduardo. Él levantó la vista de sus papeles cuando escuchó el golpeteo suave en la puerta. La expresión de Julia era una mezcla de decisión y aprensión, algo que no pasó desapercibido para Eduardo. ¿Puedo pasar?, preguntó, y su tono fue suficiente para que Eduardo supiera que había tomado una decisión. Adelante, dijo, señalando la silla frente a él. Julia se sentó sin dejar de sostener su bolso con fuerza como si fuera un ancla que la mantenía conectada a la realidad. Hubo un breve silencio antes de que finalmente hablara. Acepto su oferta, dijo, con una voz que apenas era más que un susurro. Pero quiero dejar algo claro, solo estoy haciendo esto porque necesito el dinero, no porque crea en todo este plan o en usted. Eduardo inclinó ligeramente la cabeza, con una sonrisa apenas perceptible en su rostro. No esperaba menos de ti, Julia, respondió. Y no te preocupes, esto será una experiencia que ninguno de los dos olvidará. Las palabras de Eduardo, aunque tranquilas, llevaban una carga de misterio que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Julia. Sin embargo, había dado su palabra y no había vuelta atrás. Con ese acuerdo sellado, la maquinaria comenzó a moverse. Eduardo ya tenía un plan detallado en mente, y Julia pronto descubriría que estaba entrando en un mundo donde cada movimiento, cada palabra y cada mirada estaban cuidadosamente orquestados. La primera vez que Julia entró al mundo de Eduardo como algo más que una empleada, se sintió como si estuviera interpretando un papel en una obra teatral cuyo guión no había leído. Apenas 2 días después de aceptar su propuesta, Eduardo la llevó a una boutique de lujo en el centro de la ciudad. El lugar era como un museo, paredes de cristal, iluminación impecable y prendas que parecían estar hechas para figuras míticas más que para personas reales. Julia observaba todo con una mezcla de asombro y desconcierto, mientras Eduardo caminaba por el lugar con la seguridad de alguien que pertenecía allí. Quiero que elijan algo que la haga destacar, dijo Eduardo a una estilista que se apresuró a atenderlo. Algo elegante, pero que no pierda su esencia. Julia, que se sentía completamente fuera de lugar, frunció el ceño ante sus palabras. ¿Mi esencia? ¿Y qué se supone que es eso?, preguntó, su tono cargado de escepticismo. Eduardo la miró, su expresión completamente tranquila. Es lo que te hace diferente. No estoy buscando que encajes, Julia. Estoy buscando que resaltes. Las siguientes horas fueron una prueba de paciencia para Julia. Fue medida, analizada y rodeada por estilistas que hablaban como si ella no estuviera presente. Su tono de piel combina mejor con tonos cálidos. Necesitamos algo que enfatice su figura sin ser demasiado obvio. Julia sentía que su dignidad se desmoronaba lentamente, pero cada vez que miraba a Eduardo, él simplemente asentía con aprobación, como si todo estuviera saliendo según lo planeado. Finalmente, después de lo que le parecieron siglos, Julia se vio en el espejo con un vestido que no solo era hermoso,
sino que también le daba una presencia que nunca había experimentado. Era un vestido sencillo pero elegante, en un tono rojo profundo que complementaba su piel y acentuaba su postura natural. Los zapatos, los accesorios, todo parecía encajar perfectamente, pero Julia seguía sintiéndose incómoda. «Esto no soy yo», murmuró, mientras miraba su reflejo. Eduardo, que había permanecido observando en silencio desde el otro lado de la habitación, se acercó lentamente. «No, Julia», dijo con voz suave pero firme. «Esto también eres tú, solo que nunca habías tenido la oportunidad de verlo». Sus palabras la desarmaron momentáneamente. Tal vez tenía razón, pero eso no hacía que fuera más fácil aceptar lo que estaba por venir. Esa misma noche, Eduardo y Julia asistieron a un evento de gala en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. Era su primera aparición pública juntos, y Julia sabía que todas las miradas estarían sobre ellos. En el coche camino al evento, Eduardo le dio instrucciones claras. Mantén la cabeza en alto. No intentes explicar nada, no te disculpes. Y no temas mirar directamente a la gente. Este mundo responde al poder y a la confianza. Si tú actúas como si pertenecieras, ellos también lo harán. Cuando finalmente entraron al salón, la reacción fue inmediata. Las conversaciones se detuvieron por un breve instante y Julia sintió el peso de cientos de ojos sobre ella. Eduardo, como si nada estuviera ocurriendo, la tomó del brazo y la guió por el lugar con una sonrisa tranquila. Julia trató de seguir su consejo, pero no pudo evitar sentirse como una intrusa. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, algo inesperado ocurrió. Aunque algunos cuchicheaban y otros miraban con desdén, también había quienes se acercaban con curiosidad genuina. Mujeres de la alta sociedad, hombres de negocios, incluso periodistas disfrazados de invitados querían saber quién era Julia. Y aunque al principio sus respuestas eran torpes, poco a poco fue encontrando su voz. Descubrió que podía responder con una mezcla de sinceridad y misterio, algo que parecía intrigar aún más a quienes la rodeaban. Eduardo, mientras tanto, la observaba con atención. Aunque su rostro no lo mostraba, internamente estaba satisfecho. Julia estaba cumpliendo su papel mejor de lo que había anticipado. Y en el fondo, aunque no quería admitirlo, se daba cuenta de que no solo estaba utilizándola para su plan. Había algo en ella, algo genuino y fresco, que comenzaba a alterar su mundo de formas que no esperaba. Cuando la noche terminó, mientras regresaban a la mansión en silencio, Julia finalmente se permitió relajar los hombros. «¿Fue suficiente para tu plan?», preguntó, su tono seco pero sin sarcasmo. Eduardo sonrió, apenas visible en la penumbra del coche. «Más que suficiente, Julia. Esto es solo el principio». Y aunque ella no lo sabía, para Eduardo también lo era. Cuando la mañana llegó, Julia despertó con una sensación mixta de agotamiento y ansiedad. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, desde el desconcierto inicial hasta la extraña sensación de triunfo al final. Pero ahora, al abrir los ojos en la habitación de invitados de la mansión de Eduardo, la realidad de lo que había aceptado comenzó a pesarle como una losa. Apenas había terminado de vestirse cuando sonó un golpe en la puerta. Era Clara, la eficiente asistente de Eduardo, que llevaba consigo una bandeja con el desayuno y una carpeta. «Buenos días, señorita Julia. El señor Almeida pidió que le trajera esto. También desea que revise estos documentos antes de su reunión esta tarde». Clara, siempre cordial pero distante, no esperó una respuesta antes de dejar la bandeja en la mesa y salir. Julia suspiró mientras miraba la carpeta. No estaba acostumbrada a ese tipo de formalidades, ni mucho menos a que alguien se encargara de llevarle el desayuno. Pero sabía que este era el comienzo de algo que no podía simplemente ignorar. Se sentó junto a la bandeja y abrió la carpeta. Dentro había una serie de documentos con detalles sobre su próximo evento público con Eduardo, una cena privada con inversores clave. Había instrucciones claras sobre cómo debía vestirse, cómo debía comportarse y, más importante aún, lo que debía evitar decir. Todo estaba planificado al más mínimo detalle, como si ella fuera una pieza en un tablero de ajedrez que Eduardo movía con precisión milimétrica. El resto de la mañana transcurrió rápidamente. Julia fue llevada por el conductor de Eduardo a una serie de citas, un estilista, una maquilladora y un asesor de modales que parecía más un actor de teatro que un profesional. Cada paso era un recordatorio de que su vida ahora estaba controlada por un hombre que nunca hacía nada sin un propósito.
Julia trataba de mantener la calma, pero por dentro luchaba contra la sensación de que estaba perdiendo algo de sí misma en el proceso. Cuando finalmente llegó la tarde, Julia estaba lista para la cena. Llevaba un vestido negro sencillo pero elegante, con detalles que acentuaban su figura sin parecer ostentoso. Su cabello estaba recogido en un moño que resaltaba sus facciones, y su maquillaje, aunque discreto, la hacía parecer parte de ese mundo en el que aún no se sentía cómoda. Eduardo la recibió en el vestíbulo de la mansión, vestido impecablemente con un traje que parecía hecho para un rey moderno. Al verla, sus ojos se suavizaron ligeramente, un gesto que Julia casi no notó. «Te ves bien», dijo simplemente, pero el tono de su voz tenía un peso que ella no pudo ignorar. La cena fue un evento más pequeño que la gala, pero mucho más íntimo. Los invitados eran hombres y mujeres que claramente estaban acostumbrados a mover los hilos del poder. Julia, que al principio se sintió fuera de lugar, pronto descubrió que Eduardo tenía razón en algo. El poder y la confianza eran armas poderosas. Aunque los ojos la analizaban, ella se aferró a las lecciones que había aprendido la noche anterior. Sonreía cuando era necesario, escuchaba más de lo que hablaba y solo respondía cuando sentía que era seguro hacerlo. Eduardo la observaba desde la distancia, permitiéndole manejarse por su cuenta mientras él atendía a sus propios intereses. En más de una ocasión notó cómo los invitados se inclinaban hacia Julia, intrigados por su forma tranquila pero firme de comportarse. Era una diferencia refrescante en comparación con las personas que normalmente asistían a este tipo de eventos. Al final de la noche, mientras regresaban en el coche, Julia se permitió exhalar con alivio. «Creo que sobreviví», dijo con una sonrisa cansada. Eduardo giró la cabeza hacia ella, su mirada indescifrable. «Hiciste más que sobrevivir, Julia. Dejaste una impresión, y eso es exactamente lo que necesitábamos». Sus palabras eran un cumplido, aunque envueltas en su habitual tono distante. Julia lo miró por un momento, intentando entender qué había detrás de sus ojos. Había algo en Eduardo que aún no lograba descifrar. Pero una cosa estaba clara, su mundo no sería el mismo, y ahora, más que nunca, sentía que estaba atrapada en algo que era mucho más grande de lo que había imaginado. La mañana siguiente comenzó con una tranquilidad engañosa. Julia despertó temprano, pero esta vez no en su departamento modesto, sino en la habitación de invitados de la mansión de Eduardo. Había pasado la noche anterior repasando mentalmente cada detalle de la cena, cada palabra que había dicho, cada mirada que había recibido. Aunque Eduardo había dicho que había dejado una impresión, ella no podía evitar sentir que estaba jugando un juego en el que las reglas seguían siendo un misterio para ella. Después de vestirse con algo sencillo y práctico, Julia bajó las escaleras hasta la cocina. A diferencia de lo que esperaba, no había un ajetreo de empleados ni el desayuno preparado en la mesa como el día anterior. Todo estaba silencioso. Fue entonces cuando encontró a Eduardo en una esquina de la cocina, sosteniendo una taza de café y revisando su teléfono. Él levantó la mirada apenas la escuchó entrar. «Buenos días», dijo, su tono neutral como siempre, pero había algo diferente en su expresión, como si estuviera evaluando su reacción. Julia asintió con un leve «buenos días» mientras se dirigía al gabinete para buscar una taza. «Hoy será un día más tranquilo», continuó Eduardo, dejando el teléfono sobre la encimera. «No tenemos eventos programados, pero quiero que me acompañes a la oficina esta tarde. Quiero que veas un poco más de cómo manejo mi mundo». Julia lo miró con curiosidad, intentando descifrar sus intenciones. Sabía que Eduardo rara vez hacía algo sin un propósito. «¿Y qué espera que aprenda en la oficina?», preguntó mientras servía café en su taza. Eduardo sonrió apenas, un gesto casi imperceptible. «Quiero que entiendas que este no es solo un juego social, Julia. Este mundo tiene capas y cada una de ellas tiene su propio peso. Si vas a formar parte de mi vida pública, necesitas entender cómo funciona desde todos los ángulos». La tarde llegó más rápido de lo esperado y Julia se encontró nuevamente en el coche con Eduardo, dirigiéndose hacia el imponente edificio de Almeida Fashion. Había pasado muchas veces por allí, pero entrar como alguien que estaba siendo presentada oficialmente era algo completamente diferente. Mientras subían en el ascensor privado, Julia no pudo evitar sentir cómo su nerviosismo crecía. Eduardo notó su incomodidad y, en un raro gesto de consideración, dijo: «Solo sé tú misma. Eso es suficiente».
Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Julia fue recibida por una vista espectacular. El piso entero estaba cubierto de ventanas de cristal que ofrecían una panorámica de la ciudad. El diseño moderno y minimalista de la oficina reflejaba la personalidad de Eduardo. Impecable, calculado, sin espacio para errores. Los empleados, que claramente estaban acostumbrados a la presencia de Eduardo, lo saludaron con respeto mientras pasaba, pero sus miradas hacia Julia eran otra historia. Podía sentir la curiosidad en sus ojos, las preguntas que no se atrevían a formular en voz alta. Eduardo la llevó directamente a su despacho, un espacio amplio decorado con muebles elegantes y arte contemporáneo. En el centro había una enorme mesa de madera oscura, impecablemente organizada. Él se sentó detrás de la mesa y le indicó que tomara asiento frente a él. Hoy voy a explicarte algo, comenzó, su tono más serio de lo habitual. Este lugar, esta empresa, no es solo un negocio, es mi legado, es la razón por la que soy quien soy. Todo lo que hago está diseñado para protegerlo. Julia lo escuchaba con atención, sintiendo la intensidad de sus palabras. No había arrogancia en su voz, sino una determinación fría y calculada que la hacía comprender lo mucho que significaba para él. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, preguntó finalmente, su tono cauteloso. Eduardo apoyó las manos sobre la mesa, inclinándose hacia ella. Todo. Porque si vas a estar a mi lado, incluso temporalmente, necesitas entender lo que estoy protegiendo. Necesitas saber que este mundo no tolera debilidades y que las personas buscarán cualquier excusa para atacarnos. Pero si jugamos nuestras cartas correctamente, podemos convertir esto en una ventaja. Julia sintió el peso de sus palabras, pero también una extraña chispa de desafío en su interior. Entonces, ¿quiere que me convierta en alguien que no soy para proteger su legado? Eduardo negó con la cabeza lentamente. No, Julia, quiero que uses lo que ya eres para demostrar que mi legado no necesita las reglas de siempre, que puede ser más fuerte con algo real. Su sinceridad la tomó por sorpresa y por primera vez desde que empezó todo, Julia sintió que tal vez, solo tal vez, había más en Eduardo de lo que parecía. La jornada en la oficina había sido intensa, pero también reveladora para Julia. Aunque no lo mostrara abiertamente, Eduardo le había dejado entrever una parte más vulnerable de sí mismo, algo que la hizo reconsiderar todo lo que creía saber sobre él. Sin embargo, mientras la tarde avanzaba, Julia no pudo evitar sentirse fuera de lugar en un entorno tan calculado y pulcro, donde cada detalle parecía tener una razón de ser. Era un contraste absoluto con su vida, donde todo siempre había sido improvisado, resuelto sobre la marcha. De vuelta en la mansión, el ambiente era mucho más tranquilo. Eduardo parecía más relajado de lo habitual, incluso ofreciéndose a preparar un café mientras ambos se sentaban en la sala de estar. Era un gesto pequeño, pero significativo. Julia lo observó desde el sofá mientras él manejaba la cafetera con movimientos precisos, casi mecánicos. Por un momento, pareció alguien completamente diferente. Un hombre que simplemente disfrutaba de un momento cotidiano, sin las presiones de su posición. ¿Qué opinaste de la oficina?, preguntó Eduardo mientras colocaba una taza frente a ella y se sentaba a su lado. Julia tomó un sorbo de café antes de responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Es impresionante, pero también se siente como un lugar que no perdona errores, como si cada persona allí tuviera que demostrar constantemente que merece estar ahí. Eduardo asintió lentamente, como si estuviera satisfecho con su respuesta. Eso es exactamente lo que es. Cada decisión, cada movimiento, cada palabra cuenta. Por eso necesitaba que lo vieras con tus propios ojos. Este mundo no es amable, Julia, y cuanto antes lo entiendas, mejor será para ambos. Julia dejó la taza sobre la mesa, mirándolo directamente. Lo entiendo, Eduardo, pero todavía no sé si encajo en ese mundo. No soy como ellos y no creo que pueda serlo. Su sinceridad lo desarmó momentáneamente. Eduardo no estaba acostumbrado a lidiar con personas que fueran tan directas con él, pero eso era precisamente lo que lo intrigaba de Julia. No quiero que seas como ellos, respondió después de un momento de silencio. Quiero que seas como tú. Esa es la clave. Esa noche, Julia tuvo dificultades para dormir. Las palabras de Eduardo seguían repitiéndose en su mente, mezclándose con sus propios pensamientos y dudas. Desde el momento en que aceptó su propuesta, su vida había dado un giro que nunca habría imaginado. Pero mientras todo parecía estar cuidadosamente planificado por Eduardo, ella seguía sintiendo que caminaba a ciegas, sin saber qué esperaba al final de todo esto.
La mañana siguiente trajo consigo una sorpresa. Julia había planeado un día tranquilo, pero Eduardo la recibió con una noticia que cambió sus planes por completo. Esta noche tenemos otro evento. Quiero que vengas conmigo. Julia lo miró con incredulidad. ¿Otro evento? Eduardo, apenas estoy comenzando a acostumbrarme a todo esto. No creo que sea buena idea. Eduardo sonrió levemente, pero había una firmeza en su mirada que dejaba claro que no estaba pidiendo permiso. Precisamente por eso debes venir. Cada paso que demos juntos es una oportunidad para que te sientas más segura en este papel. Y créeme, este evento será diferente. Sin darle más detalles, Eduardo se aseguró de que todo estuviera listo para la noche. Julia pasó las horas preparándose, tratando de calmar la ansiedad que comenzaba a crecer dentro de ella. Sabía que Eduardo tenía un propósito para todo lo que hacía, pero no podía evitar preguntarse qué esperaba lograr con este nuevo movimiento. Cuando llegó la noche, Julia estaba lista. Llevaba un vestido azul oscuro que Eduardo había seleccionado, sobrio pero elegante, y su cabello estaba recogido en un estilo que destacaba su rostro. Mientras subían al coche que los llevaría al evento, Julia se giró hacia Eduardo. ¿Por qué haces todo esto? ¿Por qué yo? Eduardo la miró, sus ojos más suaves de lo habitual, porque tú representas algo que ellos no entienden, y eso, Julia, es lo que hace que este juego sea interesante. Las palabras de Eduardo dejaron a Julia pensando mientras el coche avanzaba por las calles iluminadas. Sabía que estaba siendo utilizada, pero había algo en su tono, en su mirada, que le hacía pensar que quizás, solo quizás, había algo más detrás de todo esto. El evento de aquella noche no tenía la ostentación de las galas anteriores. En lugar de un salón repleto de personalidades influyentes y cámaras, el lugar escogido era un restaurante exclusivo, con iluminación tenue y un ambiente íntimo. Julia se sintió algo aliviada al darse cuenta de que no tendría que enfrentarse a una multitud, pero la expresión de Eduardo le dejó claro que la importancia de este evento no radicaba en el tamaño de la audiencia. Al llegar, el anfitrión los condujo a una mesa apartada, donde ya había un hombre esperando. Era de mediana edad, con una sonrisa calculada y un porte que transmitía experiencia. Eduardo los saludó con cordialidad, pero sin esa calidez que podría considerarse cercana. Era evidente que se trataba de alguien importante para los negocios de Eduardo, alguien cuya opinión y apoyo eran fundamentales. Julia, quiero presentarte a Arturo Pereira, dijo Eduardo mientras tomaba asiento. Arturo es uno de nuestros principales inversores y además un hombre con un ojo clínico para las oportunidades. Arturo extendió la mano hacia Julia, examinándola con una mirada inquisitiva. Es un placer, señorita Julia. He oído mucho sobre usted. Julia dudó por un segundo antes de estrechar su mano. El placer es mío, señor Pereira. La conversación comenzó con una formalidad que hacía que Julia se sintiera como una espectadora más que una participante. Eduardo y Arturo discutían sobre contratos, estrategias de mercado y expansión internacional, temas que estaban completamente fuera del alcance de Julia. Sin embargo, cada vez que ella pensaba que podía desconectarse, sentía los ojos de Eduardo sobre ella, como recordándole que su presencia allí no era casual. Entonces la atención de Arturo se dirigió a Julia. Dígame, señorita Julia, ¿qué opina usted sobre lo que Eduardo está construyendo? Debe ser fascinante ver cómo maneja todo esto, ¿no? Julia sintió que el aire se hacía más denso. No esperaba que la involucraran en la conversación y, menos aún, con una pregunta que claramente buscaba ponerla a prueba. Eduardo, sin intervenir, simplemente la observó, dándole el espacio para que respondiera. Bueno, comenzó Julia, eligiendo sus palabras con cuidado, lo que Eduardo hace es impresionante. Eso es innegable, pero creo que lo más fascinante no es solo cómo maneja los negocios, sino cómo encuentra formas de reinventarse constantemente. Es algo que pocas personas pueden hacer. Arturo arqueó una ceja, sorprendido por su respuesta. Interesante perspectiva, dijo con una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. Supongo que Eduardo ha tenido un buen ojo al elegir su compañía. Eduardo, hasta ese momento en silencio, intervino con un tono tranquilo pero lleno de intención. Eso es lo que hace a Julia especial, Arturo. Ella tiene una forma de ver las cosas que la mayoría no tiene. Es honesta, auténtica. Y eso, en este mundo, vale más que cualquier estrategia. La conversación cambió de rumbo después de eso, volviendo a temas más técnicos que dejaban a Julia al margen. Pero lo que Eduardo había dicho quedó resonando en su mente.
Aunque sabía que parte de su comentario era para impresionar a Arturo, no podía evitar preguntarse si había algo de verdad en sus palabras. Cuando la cena terminó y regresaron al coche, Julia permaneció en silencio por un rato. Eduardo tampoco habló, dándole espacio para procesar lo ocurrido. Finalmente fue ella quien rompió el silencio. ¿Por qué dijiste eso?, preguntó, sin mirarlo directamente. Eduardo, apoyado contra el respaldo del asiento, respondió sin titubear. Porque es verdad, y porque Arturo necesitaba entender que no estoy jugando a las mismas reglas de siempre. Julia lo miró entonces, tratando de descifrar lo que realmente quería decir. ¿Y tú? ¿Estás convencido de eso? Eduardo la sostuvo con la mirada por un momento antes de responder. Estoy convencido de que tú haces que todo esto tenga sentido, Julia, y eso es más de lo que esperaba. La intensidad de sus palabras la dejó sin respuesta. Julia desvió la mirada hacia la ventana mientras el coche avanzaba por las calles iluminadas. Algo dentro de ella comenzaba a cambiar, aunque todavía no podía ponerle nombre. Pero sabía que, con cada paso que daba junto a Eduardo, se acercaba más a una verdad que no estaba lista para enfrentar. El silencio entre ellos se extendió durante todo el trayecto de regreso a la mansión. Julia mantenía su mirada fija en las luces de la ciudad que pasaban fugazmente por la ventana, mientras en su mente giraban las palabras de Eduardo. Él, por su parte, no parecía apresurado por llenar el espacio con conversación. Estaba acostumbrado a dejar que los pensamientos maduraran en silencio, y sabía que Julia necesitaba ese momento para procesar lo ocurrido. Cuando finalmente llegaron, Eduardo fue el primero en descender del coche, extendiendo una mano para ayudarla a salir. El gesto, aunque simple, tenía una elegancia que siempre la sorprendía. Julia aceptó su mano y lo siguió hasta la puerta principal de la mansión, donde el mayordomo les dio la bienvenida con una inclinación respetuosa antes de desaparecer en el interior. Deberías descansar, dijo Eduardo mientras se detenían en el vestíbulo. Su tono era tranquilo, pero había un leve rastro de preocupación en su mirada. Julia asintió, pero en lugar de dirigirse a su habitación, caminó hacia la sala de estar. Necesitaba un momento para sí misma antes de enfrentar el silencio de su cuarto. Eduardo la observó mientras se alejaba, y después de un breve momento de duda, decidió acompañarla. La encontró sentada en el sofá con los brazos cruzados y una expresión pensativa en el rostro. Sin pedir permiso, tomó asiento frente a ella, en un sillón que parecía hecho a medida para su porte imponente. ¿Qué estás pensando?, preguntó, rompiendo el silencio con una voz baja y contenida. Julia lo miró directamente, como si estuviera evaluando cuánto debía revelar. Finalmente decidió ser honesta. Estoy pensando en lo que dijiste durante la cena, comenzó. Eso de que soy auténtica y que eso vale más que cualquier estrategia. No sé si lo dijiste porque lo crees de verdad o porque querías impresionar a Arturo. Eduardo inclinó ligeramente la cabeza, como si considerara su respuesta con cuidado. ¿Por qué no puede ser ambas cosas?, replicó con una leve sonrisa. Julia no parecía convencida. ¿De verdad crees que pertenezco a este mundo? Porque no importa cuánto me esfuerce, siento que siempre voy a ser vista como una intrusa. Las palabras de Julia resonaron en el espacio entre ellos, cargadas de vulnerabilidad. Eduardo se recostó en el sillón, entrelazando los dedos mientras la observaba. Eso es lo que no entiendes, Julia. No quiero que pertenezcas a este mundo. Quiero que lo desafíes, que lo sacudas. Las personas como Arturo, como Marcela, ellos están atrapados en una burbuja de apariencias. Tú eres diferente, eres real, y eso es lo que los incomoda. Julia negó con la cabeza, sintiendo que era demasiado idealista para ser verdad. ¿Y tú? ¿No estás también atrapado en esa burbuja? Eduardo sostuvo su mirada y, por un instante, ella vio algo en sus ojos que parecía casi arrepentimiento. Tal vez lo estuve, admitió, su voz bajando un poco más. Pero desde que entraste en mi vida me he dado cuenta de que no quiero seguir en ese lugar. El corazón de Julia latía más rápido de lo que quería admitir. Las palabras de Eduardo eran intensas, casi demasiado para procesarlas en ese momento. Sin embargo, no podía ignorar el hecho de que por primera vez él estaba mostrando un lado de sí mismo que no había permitido que nadie más viera. Es un peso grande, ¿sabes?, murmuró Julia, su voz apenas un susurro. Ser el cambio que alguien necesita. Eduardo se inclinó hacia adelante, su expresión más seria que nunca. No quiero que sientas que llevas ese peso sola. Esto no es solo sobre mí, Julia, es sobre nosotros. Y sé que he cometido errores,
pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarte que esto no es un juego para mí. Julia lo observó, buscando alguna señal de que sus palabras no fueran genuinas, pero lo único que encontró fue honestidad, y eso la asustó más que cualquier otra cosa. Antes de que pudiera responder, Eduardo se levantó y caminó hacia la puerta. Descansa, Julia. Mañana será un nuevo día, dijo antes de salir de la sala, dejándola sola con sus pensamientos. Julia cerró los ojos y exhaló profundamente. Eduardo estaba empezando a entrar en un lugar de su vida que ella había protegido durante mucho tiempo, y no estaba segura de estar lista para abrir esa puerta. Pero una parte de ella, pequeña pero persistente, comenzaba a querer creerle. La noche parecía interminable para Julia. Después de que Eduardo salió de la sala, se quedó sentada en el sofá, escuchando el eco de sus propias dudas resonar en su mente. Las palabras de él seguían presentes, como si se hubieran impregnado en el aire. ¿Era posible que alguien como Eduardo, alguien que había construido su vida sobre el control y la perfección, realmente estuviera dispuesto a cambiar? Y si lo estaba, ¿qué significaba eso para ella? Decidió levantarse y caminar hacia su habitación. El largo corredor de la mansión, con sus paredes decoradas por obras de arte y su silencio abrumador, le recordaba cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. Cada paso la acercaba a una pregunta que no podía evitar. ¿Cuál era su lugar en todo esto? Eduardo había hablado de un nosotros, pero Julia no estaba segura de que supiera lo que eso significaba realmente. Ella misma tampoco estaba segura. Cuando llegó a su habitación, la encontró iluminada por la suave luz de la lámpara de la mesita de noche. Había un sobre la cama, cuidadosamente colocado. Lo miró con cautela, preguntándose si Eduardo lo había dejado allí. Con las manos ligeramente temblorosas, abrió el sobre y sacó una nota escrita a mano. La caligrafía era firme, precisa, tal como esperaba de él. Julia, sé que no es fácil confiar en mí, pero quiero que sepas que lo estoy intentando. Mañana quiero mostrarte algo que espero te ayude a entender lo que estoy sintiendo. Eduardo. Julia leyó la nota varias veces antes de dejarla sobre la mesita de noche. Su corazón estaba dividido entre la curiosidad y la reticencia. Por un lado, quería entender a Eduardo. Quería creer en lo que decía. Por otro, temía que abrir esa puerta pudiera exponer partes de ella misma que prefería mantener cerradas. La mañana siguiente llegó con un cielo despejado y un aire fresco que se colaba por las ventanas de la mansión. Julia se levantó temprano, incapaz de dormir profundamente después de leer la nota. Cuando bajó al comedor, encontró a Eduardo esperándola. Llevaba un traje impecable, como siempre, pero su expresión era más relajada de lo habitual. «Buenos días», saludó él, con un tono más suave de lo normal. «Espero que hayas dormido bien». «Lo suficiente», respondió Julia, tomando asiento frente a él. «Recibí tu nota». Eduardo asintió, satisfecho. «Bien, quiero llevarte a un lugar hoy. Es importante para mí». Julia lo miró con sospecha, pero no protestó. Sabía que Eduardo tenía una forma particular de hacer las cosas, y aunque muchas veces eso la irritaba, también sentía que debía darle una oportunidad. Unas horas después estaban en el coche, conduciendo hacia las afueras de la ciudad. Eduardo no había dicho mucho durante el trayecto, lo que solo aumentaba la curiosidad de Julia. Finalmente llegaron a un lugar que no se parecía en nada a lo que ella había imaginado. Era un pequeño taller, casi escondido entre árboles y rodeado de un jardín descuidado pero encantador. El contraste con la vida ordenada y opulenta de Eduardo no podía ser más grande. «¿Qué es este lugar?», preguntó Julia mientras salía del coche. Eduardo la miró con una leve sonrisa. «Es algo que no muchas personas conocen de mí. Quiero que lo veas». Cuando entraron al taller, Julia quedó sorprendida. El lugar estaba lleno de telas, bocetos y maniquíes, como un estudio improvisado. Eduardo caminó hacia una mesa en el centro, donde había varios diseños extendidos. Sus dedos recorrieron los bordes de un boceto, casi con reverencia. «Antes de que todo esto comenzara», dijo, refiriéndose a su imperio, «aquí es donde soñaba. Este lugar es un recordatorio de quién era, de lo que quería ser antes de que el mundo me moldeara». Julia lo observó en silencio, tratando de procesar lo que veía y lo que él estaba compartiendo. Había una vulnerabilidad en Eduardo que nunca había presenciado antes. En ese lugar no era el magnate frío y calculador que todos conocían. Era alguien real, alguien que había luchado por sus sueños desde un rincón pequeño y olvidado.
Quería que vieras esto, continuó, mirándola directamente, porque tú me recuerdas quién era antes de perderme en todo lo demás. Y quiero que sepas que estoy tratando de volver a eso, aunque no sea fácil. Las palabras de Eduardo llenaron el espacio entre ellos, resonando en el corazón de Julia. Ella no sabía qué decir, pero entendió algo en ese momento. Eduardo no solo estaba tratando de mostrarle quién era él, también estaba pidiéndole que lo ayudara a ser esa persona nuevamente, y eso de algún modo lo hacía más humano de lo que ella jamás habría imaginado. Julia permaneció en silencio, dejando que las palabras de Eduardo se asentaran en su mente. Había algo profundamente desconcertante en verlo así, tan alejado de la imagen calculada y controlada que proyectaba al mundo. En ese taller, rodeado de los vestigios de un sueño que había dejado atrás, Eduardo parecía más humano que nunca, y esa humanidad la desarmaba de maneras que no estaba preparada para admitir. Este lugar, comenzó Julia, rompiendo el silencio con cautela. Es diferente a todo lo que imaginé sobre ti. Nunca pensé que podrías tener algo tan personal. Eduardo dejó escapar una leve risa, casi melancólica, mientras acariciaba el borde de uno de los bocetos más antiguos. Antes de que todo se convirtiera en un negocio, era solo esto: dibujos, telas, ideas. Este taller era mi refugio, mi escape. Pero luego, cuando el éxito llegó, todo cambió. Dejé de venir aquí, dejé de ser este hombre. Julia lo observó, sintiendo una extraña mezcla de admiración y tristeza. Eduardo había construido un imperio, pero al hacerlo había perdido una parte esencial de sí mismo. Y ahora parecía estar intentando recuperar lo que había dejado atrás. Sin darse cuenta, Julia se acercó a uno de los bocetos que descansaban en la mesa. Era un diseño sencillo pero elegante, lleno de líneas que transmitían movimiento y vida. ¿Lo hiciste tú?, preguntó, señalando el dibujo. Eduardo asintió, su mirada siguiendo la de ella. Sí, ese fue uno de los primeros. Lo diseñé cuando apenas comenzaba a soñar con lo que podía ser. Es hermoso, dijo Julia en voz baja, y lo decía en serio, no solo por el diseño en sí, sino por lo que representaba. Una conexión con el pasado, con un Eduardo que aún no estaba atrapado en el peso de sus propias ambiciones. Quería que vieras esto porque siento que, de alguna manera, tú me estás ayudando a recordar quién era. Continuó Eduardo, su tono serio, pero cargado de una sinceridad que Julia no había escuchado antes. Tú no ves el mundo como los demás, no estás atrapada en las mismas reglas, y estar contigo me hace querer ser mejor, no por lo que los demás esperan de mí, sino por lo que yo espero de mí mismo. Las palabras de Eduardo eran como una confesión, una verdad desnuda que dejaba a Julia sin respuestas inmediatas. Por un momento solo lo miró, tratando de comprender cómo alguien como él podía verla de esa manera. Finalmente suspiró y cruzó los brazos buscando una forma de expresar lo que sentía. Eduardo, no sé si puedo ser lo que tú necesitas, dijo con honestidad. No sé si estoy lista para cargar con ese peso. Él la miró, asintiendo lentamente. No te estoy pidiendo que cargues con nada, Julia. Solo te estoy pidiendo que sigas siendo tú misma. Eso ya es suficiente. Julia sintió un nudo formarse en su garganta, pero lo disimuló mirando hacia otro lado. Sus ojos se detuvieron en un rincón del taller, donde un maniquí vestía un traje incompleto, como si hubiera quedado olvidado en medio de un proceso creativo. Era un recordatorio silencioso de lo que Eduardo había dejado en pausa durante tanto tiempo. ¿Y qué harás con todo esto?, preguntó, señalando el taller con un movimiento de la mano. ¿Vas a dejar que siga acumulando polvo o piensas retomarlo? La pregunta sorprendió a Eduardo, pero en lugar de sentirse a la defensiva, sonrió. No lo sé. Tal vez sea hora de volver a empezar, de hacer las cosas de un modo diferente. Julia lo miró, buscando algún rastro de duda en sus palabras, pero no encontró ninguna. Eduardo estaba siendo honesto, más honesto de lo que ella había imaginado que podía ser, y eso la hizo sentir algo que no podía describir con precisión, una mezcla de esperanza y miedo. Si decides hacerlo, dijo finalmente, hazlo porque tú lo quieres, no por nadie más. Eduardo asintió como si sus palabras fueran un recordatorio que necesitaba escuchar. Lo haré, prometió. Por mí, pero también por nosotros. Julia no respondió, pero en su interior algo comenzó a cambiar. Mientras salían del taller y regresaban al coche, supo que había cruzado un umbral invisible. Eduardo no era el hombre que ella había imaginado al principio, pero quizá eso era lo que lo hacía tan real. Por primera vez, se permitió considerar que tal vez los dos podían construir algo diferente, algo que valiera la pena.
El regreso a la mansión estuvo envuelto en un silencio cómodo, una pausa necesaria para procesar lo que ambos habían compartido en el taller. Eduardo mantenía las manos firmes en el volante, pero su mente vagaba por las palabras de Julia y por el peso de su propia confesión. Mientras tanto, Julia miraba por la ventana, el paisaje pasando rápidamente, pero con una sensación de que algo dentro de ella se movía mucho más lento, como si intentara encontrar su lugar en un nuevo equilibrio. Cuando llegaron, Eduardo detuvo el coche frente a la entrada principal y apagó el motor. Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió. Parecía que había algo más por decir, pero ninguno sabía cómo empezar. Finalmente, Eduardo rompió el silencio. Gracias por venir conmigo hoy, dijo, su voz más suave de lo habitual. Significa más de lo que puedo explicar. Julia lo miró, captando un destello de vulnerabilidad en su rostro. Era raro verlo así, y eso la hizo sentir una mezcla de compasión y algo más que no estaba lista para nombrar. Fue importante para mí también, respondió, sin querer entrar en demasiados detalles, pero queriendo que supiera que lo había entendido. Ambos salieron del coche y Eduardo, en un gesto casi automático, abrió la puerta principal para ella. Al entrar, la mansión estaba tranquila, el tipo de silencio que amplifica las emociones no dichas. Julia comenzó a subir las escaleras hacia su habitación, pero se detuvo a mitad de camino, sintiendo que algo la retenía. Miró por encima del hombro y vio que Eduardo seguía parado en el vestíbulo, como si estuviera esperando algo, aunque ni él mismo parecía saber qué. ¿Quieres una copa de vino?, preguntó ella de repente, sin pensar demasiado en las palabras. Eduardo levantó la mirada, sorprendido por la invitación. No era habitual que Julia iniciara ese tipo de interacción, y eso lo intrigó. Claro, respondió caminando hacia la sala de estar. Unos minutos después, estaban sentados en el sofá, cada uno con una copa en la mano. La atmósfera era tranquila, pero cargada de una tensión que no era incómoda, sino expectante. Julia tomó un sorbo de su vino, dejando que el líquido relajara su mente mientras buscaba las palabras adecuadas. Hoy fue diferente, comenzó ella rompiendo el silencio. Ver ese lado tuyo no me lo esperaba. Eduardo asintió lentamente, girando su copa entre las manos. No suelo mostrarlo. Es una parte de mí que enterré hace mucho tiempo, pero contigo, no sé, siento que puedo sacarla a la luz. Julia lo miró, la sinceridad en su expresión. No es fácil ser vulnerable, ¿verdad? Él dejó escapar una risa breve, sin humor. No, no lo es. Pero estoy aprendiendo, y tú eres una gran parte de eso. Por un momento, Julia no supo qué responder. Había algo en sus palabras que tocaba fibras profundas dentro de ella, algo que la hacía querer confiar, pero que también despertaba sus propios miedos. Finalmente decidió ser honesta. Eduardo, no sé hacia dónde va todo esto, pero lo que sí sé es que no quiero que se convierta en algo falso. Si vamos a intentar lo que sea que esto sea, tiene que ser real. Él la miró fijamente, sus ojos reflejando una determinación que parecía inquebrantable. Será real, Julia. Te lo prometo. No quiero nada más que eso. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, llenando el espacio entre ellos con una promesa silenciosa. Ambos sabían que había mucho por enfrentar, que las heridas del pasado y los obstáculos del presente no desaparecerían fácilmente. Pero por primera vez parecía que estaban dispuestos a intentarlo, no porque fuera fácil, sino porque sabían que valía la pena. Mientras la noche avanzaba, las luces de la mansión proyectaban sombras suaves en la sala, envolviéndolos en una burbuja de calma. Julia se recostó ligeramente en el sofá, dejando que la calidez del momento la envolviera. Eduardo, sentado a su lado, se permitió un pequeño respiro, como si por fin comenzara a encontrar algo que había estado buscando durante mucho tiempo. Paz. Y aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, ambos sabían que ese momento, esa conexión silenciosa, era solo el principio de algo mucho más grande. Un nuevo capítulo que estaban listos para escribir juntos. La mañana llegó con una calma inesperada, como si el universo les estuviera concediendo un respiro después de las revelaciones de la noche anterior. Los primeros rayos de sol se colaron a través de las cortinas de la mansión, iluminando suavemente el espacio y proyectando sombras delicadas sobre las paredes. Julia se despertó temprano, sintiendo una extraña mezcla de paz y expectación, una sensación que no podía recordar haber experimentado en mucho tiempo. Se dirigió a la cocina, donde el aroma del café recién hecho llenaba el aire.
Era uno de esos pequeños rituales que había comenzado a disfrutar desde que vivía allí. Mientras esperaba que la cafetera terminara, escuchó pasos detrás de ella. Eduardo apareció en la puerta, todavía desaliñado por el sueño, algo que rara vez mostraba. Había una suavidad en sus ojos, un contraste con el hombre impecable que solía ser durante el día. «Buenos días», dijo él, con una voz que todavía llevaba el peso de la noche. «Te levantaste temprano». «Tenía cosas en que pensar», respondió Julia, sirviéndose una taza y ofreciéndole otra. «¿Quieres?». Él asintió, agradeciendo el gesto mientras tomaba asiento en la isla de la cocina. Por un momento, ninguno de los dos habló, dejando que el silencio hiciera su trabajo, llenando los espacios con una comodidad que se estaba volviendo más natural entre ellos. Finalmente, Eduardo rompió el silencio. «Anoche, gracias por ser honesta conmigo. No es algo que mucha gente haga». Julia levantó la mirada de su taza, sorprendida por la confesión. «No veo el punto de fingir, Eduardo. Si esto tiene alguna posibilidad de funcionar, tiene que ser auténtico». Él asintió lentamente, sus dedos tamborileando contra la cerámica de su taza. «Estoy aprendiendo eso contigo. No estoy acostumbrado a dejar que la gente vea quién soy realmente». Julia sonrió levemente, inclinándose contra el mostrador. «No es fácil, lo sé, pero vale la pena, al menos eso espero». La conversación se desvió hacia cosas más ligeras, pequeños detalles de sus rutinas, anécdotas que no habrían compartido en otro momento. Había algo reconfortante en la simplicidad del momento, como si ambos estuvieran probando las aguas de una nueva dinámica, una que no se basara en acuerdos o expectativas, sino en algo más genuino. Después del desayuno, Eduardo sugirió salir a caminar. El día estaba fresco, con una brisa suave que hacía que los árboles del jardín de la mansión susurraran entre ellos. Julia aceptó, sintiendo que necesitaba aire fresco para aclarar su mente. Sonarte, caminaban en silencio la mayor parte del tiempo, pero no era un silencio incómodo. Era como si las palabras fueran innecesarias, como si ambos estuvieran absorbiendo la presencia del otro de una manera más profunda. En un momento, Eduardo se detuvo junto a un banco bajo la sombra de un árbol y señaló para que se sentaran. Julia lo miró con curiosidad, preguntándose qué pasaba por su mente. Cuando ambos estuvieron sentados, él tomó una rama caída del suelo y comenzó a dibujar círculos en la tierra. «Hay algo que he estado pensando», dijo finalmente, sin mirarla directamente. «Sobre nosotros». Julia sintió como su corazón se aceleraba ligeramente. No estaba segura de a dónde quería llegar, pero sabía que fuera lo que fuera, sería importante. «Creo que si vamos a hacer esto, si realmente vamos a intentar construir algo, necesitamos ser completamente honestos, no solo con nosotros mismos, sino también con los demás. Ya no quiero vivir bajo máscaras». Julia lo miró, estudiando su perfil mientras hablaba. Había algo en su tono, en la manera en que sus palabras salían despacio, pero con convicción, que le decía que estaba viendo una parte de Eduardo que muy pocos habían visto. «Estoy de acuerdo», respondió ella, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero no será fácil. Hay mucho que superar, tanto de tu parte como de la mía». «Lo sé», admitió Eduardo, soltando la rama y mirándola finalmente, «pero si estás dispuesta a intentarlo, yo también lo estoy». El momento se sintió como un pacto silencioso, un acuerdo tácito de que ambos estaban listos para dar un paso adelante, sin garantías, pero con la voluntad de intentar. Mientras las hojas caían suavemente a su alrededor, Julia se permitió sonreír, sintiendo que tal vez, solo tal vez, estaban en el camino correcto. La tarde avanzaba lentamente, con el sol lanzando su cálida luz sobre el jardín de la mansión. Eduardo y Julia permanecieron sentados bajo el árbol por un rato más, disfrutando de la brisa y del momento compartido. Pero la calma se rompió cuando Eduardo recibió una notificación en su teléfono. Lo sacó del bolsillo y frunció el ceño al leer el mensaje. Julia lo notó de inmediato. «¿Todo bien?», preguntó, con una leve preocupación en su voz. Eduardo tardó unos segundos en responder, como si estuviera decidiendo cuánto quería compartir. Finalmente suspiró y apagó la pantalla del teléfono. «Es sobre la empresa, algo que debo atender». Julia inclinó ligeramente la cabeza, intrigada. «¿Algo grave?» «Más bien algo delicado», respondió, guardando el teléfono de nuevo. «Marcela ha estado haciendo movimientos detrás de escena. Parece que está intentando socavar algunos contratos importantes». Julia sintió cómo su cuerpo se tensaba al escuchar el nombre de Marcela. Aunque Eduardo había dejado claro que su relación con ella era cosa del pasado,
La sombra de su influencia todavía pendía sobre ellos. ¿Qué tipo de movimientos? Contactó a personas clave, sembrando dudas sobre mi liderazgo, explicó Eduardo, con una calma que Julia sabía que le costaba mantener. No es nada que no pueda manejar, pero es frustrante. Julia lo observó, notando la ligera rigidez en sus hombros, el indicio de la lucha interna que libraba. Eduardo siempre había sido un hombre de control, alguien que no permitía que los demás dictaran el curso de su vida. Pero con Marcela parecía que las reglas eran diferentes. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Eduardo se quedó en silencio por un momento, sus ojos fijos en un punto distante del jardín. Voy a enfrentarla, dijo con firmeza. Es la única manera de poner fin a esto. Julia asintió, aunque sentía una ligera preocupación por lo que eso podría significar. ¿Cuándo? Mañana, respondió Eduardo, levantándose del banco y estirándose como si estuviera preparándose para una batalla. Quiero resolver esto cuanto antes. Julia lo siguió de vuelta a la mansión, sintiendo una mezcla de inquietud y determinación. Sabía que Eduardo era capaz de manejarse en situaciones complicadas, pero también sabía que Marcela era una oponente formidable. Y, aunque confiaba en él, no podía evitar preocuparse por lo que ese enfrentamiento podría desenterrar. Esa noche la tensión era palpable en el aire. Eduardo se encerró en su oficina, revisando documentos y haciendo llamadas, mientras Julia se quedó en la sala, intentando distraerse con un libro. Pero las palabras en la página no lograban captar su atención. Finalmente, dejó el libro a un lado y se dirigió a la oficina de Eduardo. Golpeó suavemente la puerta antes de entrar. Eduardo levantó la mirada de su escritorio, sorprendido de verla allí. ¿Todo bien?, preguntó. Quería saber cómo estás, dijo Julia, acercándose al escritorio. Mañana parece ser un día importante. Eduardo dejó la pluma con la que había estado escribiendo y se recostó en su silla, mirando a Julia con una expresión que mezclaba cansancio y gratitud. Estoy bien, dijo, o al menos tan bien como puedo estar con todo esto. Julia cruzó los brazos y lo miró fijamente. No tienes que enfrentarlo todo solo, Eduardo. Estoy aquí, ¿recuerdas? Él sonrió levemente, la dureza en su rostro suavizándose un poco. Lo sé, y significa mucho para mí, Julia, más de lo que puedo expresar. Julia tomó asiento frente a él, apoyando los codos sobre el escritorio. Entonces, deja que te apoye. Sea lo que sea que pase mañana, lo enfrentaremos juntos. Las palabras de Julia parecieron aligerar un poco la carga que Eduardo llevaba. Él asintió, sintiendo que tal vez, por primera vez en mucho tiempo, no estaba enfrentando sus batallas completamente solo. Aunque sabía que el día siguiente sería un desafío, también sabía que tenía algo que Marcela nunca había podido darle: un verdadero apoyo, una conexión genuina. Con esa certeza, ambos decidieron retirarse a descansar, preparándose para lo que prometía ser un día decisivo. La mañana llegó con un aire pesado, cargado de expectativas y tensiones no dichas. Eduardo se despertó antes de que sonara su alarma, algo que no era común en él. Su mente había estado trabajando toda la noche, planeando cada posible giro de la reunión que tendría con Marcela. Al salir de su habitación, encontró a Julia en la cocina, preparando café como de costumbre. Ella levantó la mirada y le ofreció una sonrisa tranquila. ¿Listo para hoy?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Tan listo como puedo estar, respondió Eduardo, aceptando la taza de café que ella le extendía. Tomó un sorbo, dejando que el calor del líquido calmara sus pensamientos, aunque fuera solo por un momento. Julia lo observó en silencio. Podía notar la tensión en su postura, la rigidez en su mandíbula. Aunque Eduardo intentaba proyectar calma, ella sabía que en el fondo estaba lidiando con una tormenta interna. Recuerda que no tienes que demostrarle nada a nadie, dijo finalmente. Esto es para ti, no para ella. Eduardo asintió, apreciando las palabras de Julia más de lo que estaba dispuesto a admitir. Gracias, murmuró, dejando la taza sobre el mostrador. Significa mucho. Después del desayuno, Eduardo se dirigió a su oficina para hacer una última revisión de los documentos que planeaba llevar. Julia lo dejó solo, dándole el espacio que sabía que necesitaba. Pero mientras él estaba ocupado preparando su estrategia, ella no podía evitar sentir una inquietud creciente. Confiaba en Eduardo, pero también conocía la manipulación que Marcela podía ejercer. Era una mujer que sabía jugar sus cartas, y eso la hacía peligrosa. Cuando llegó la hora, Eduardo salió de su oficina impecablemente vestido, como siempre. Pero esta vez había algo diferente en su expresión.
una determinación que parecía inquebrantable. Julia lo esperó junto a la puerta tratando de proyectar calma, aunque su corazón latía con fuerza. «Estaré aquí cuando regreses», dijo, sosteniendo la mirada. Eduardo asintió y sin pensarlo demasiado se inclinó y le dio un beso en la frente. «Gracias, Julia». El trayecto hacia la reunión con Marcela fue silencioso. Eduardo condujo en silencio, su mirada fija en la carretera, mientras su mente repasaba cada posible escenario. Llegó al lugar acordado, un café discreto en el centro de la ciudad, elegido específicamente para evitar la atención de la prensa. Cuando entró, encontró a Marcela ya sentada en una mesa en la esquina, con una taza de café frente a ella. Marcela levantó la vista al verlo y esbozó una sonrisa que parecía calculada, como si estuviera midiendo cada uno de sus movimientos. «Eduardo, siempre puntual», dijo, señalando el asiento frente a ella. Eduardo tomó asiento, su rostro neutral. «Marcela, ¿qué es tan importante que necesitabas verme en persona?». Ella inclinó la cabeza como si estuviera evaluándolo. «Quería hablar contigo sin intermediarios. Parece que nos hemos enredado en un juego que se nos está yendo de las manos». «¿Juego?». Eduardo arqueó una ceja. «Si esto es un juego, Marcela, es uno que tú comenzaste». Marcela soltó una risa breve. «Siempre tan directo, pero quiero que sepas que no estoy aquí para pelear. Estoy aquí porque creo que todavía hay cosas que podemos resolver». Eduardo cruzó los brazos recostándose ligeramente en su silla. «¿Y qué exactamente crees que hay que resolver?». La sonrisa de Marcela se desvaneció un poco y por primera vez en mucho tiempo, Eduardo notó un destello de vulnerabilidad en sus ojos. «Nuestro pasado, Eduardo. Lo que dejamos sin decir, lo que quedó inconcluso». «Marcela», dijo Eduardo, con un tono más firme. «El pasado quedó donde pertenece. No hay nada más que decir». Pero antes de que pudiera continuar, Marcela lo interrumpió. «Eso es lo que tú crees. Pero hay cosas que no sabes, Eduardo. Cosas que podrían cambiar cómo ves todo esto». Las palabras de Marcela quedaron suspendidas en el aire, cargadas de implicaciones. Eduardo la miró fijamente, preguntándose si aquello era otra de sus maniobras o si por primera vez estaba siendo sincera. El peso de lo que vendría comenzó a sentarse en la conversación, mientras la tensión entre ambos crecía. Eduardo se mantuvo en completo silencio, estudiando a Marcela con una mirada que parecía capaz de atravesarla. La vulnerabilidad en sus palabras no lo convencía del todo, pero tampoco podía descartarla. Marcela siempre había sido astuta, pero rara vez mostraba un lado frágil, y eso lo hacía cuestionar sus intenciones. Sin embargo, Eduardo sabía que no podía permitirse bajar la guardia, no después de todo lo que había pasado. «¿De qué estás hablando?», preguntó finalmente, su voz cargada de incredulidad y desconfianza. Marcela tomó un sorbo de café, como si estuviera ganando tiempo para elegir sus palabras cuidadosamente. Dejó la taza en el plato con un movimiento meticuloso y levantó la mirada hacia Eduardo. «Estoy hablando de decisiones, Eduardo, de cosas que hice y que no hice, cosas que podrías no saber, pero que afectaron todo lo que fuimos». Eduardo frunció el ceño, apoyándose en el respaldo de la silla mientras cruzaba los brazos. «Si esto es un intento de justificar lo que hiciste, te lo digo de antemano, no voy a caer en eso». Marcela negó con la cabeza, dejando escapar un suspiro que parecía cargado de peso. «No estoy aquí para justificarme, estoy aquí porque creo que mereces saber la verdad. Sobre nosotros, sobre por qué terminé actuando como lo hice». «¿Y por qué crees que ahora me interesa?», replicó Eduardo con frialdad. «Lo que hiciste fue tu decisión. No veo cómo puede cambiar nada». Ella lo miró fijamente, como si intentara perforar la coraza que él había construido cuidadosamente alrededor de sí mismo. «Porque, aunque no lo admitas, Eduardo, sé que en el fondo aún quieres entender. Quieres cerrar este capítulo por completo, y para hacerlo necesitas saberlo todo». Eduardo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Su paciencia se estaba agotando, pero una pequeña chispa de curiosidad lo mantenía allí, escuchándola. «Entonces dilo, Marcela, ¿qué es tan importante que necesitas que lo sepa?». Marcela respiró hondo, como si el peso de sus propias palabras fuera casi insoportable. «Nunca fue solo por ego, Eduardo. Nunca fue solo por la ambición o por el poder. Hubo un momento en el que realmente pensé que éramos invencibles, que podíamos construir algo juntos, pero me asusté. Tú eras tan imponente, tan controlado, tan perfecto en todo lo que hacías, que sentí que no podía estar a tu altura. Y en lugar de enfrentar eso, hice lo que mejor sabía hacer: sabotear.
Eduardo la miró fijamente, procesando lo que acababa de escuchar. No era la primera vez que escuchaba una confesión de ese tipo, pero había algo diferente en el tono de Marcela, algo que parecía genuino. Sin embargo, no podía evitar preguntarse si aquello era simplemente una estrategia más para ganar su simpatía. ¿Eso es todo?, preguntó, su tono más duro de lo que pretendía. ¿Esperas que entienda que arruinaste todo porque estabas insegura? Porque no podías lidiar con lo que éramos. Marcela bajó la mirada, sus manos apretadas en un gesto nervioso que Eduardo no recordaba haber visto antes. Sé que no es suficiente, pero quería que lo supieras. Quería que supieras que, aunque hice cosas terribles, no todo fue una mentira. Eduardo se quedó en silencio, evaluando sus palabras. Podía sentir la sinceridad en su voz, pero también sabía que las palabras por sí solas no eran suficientes para borrar el daño que había causado. Marcela, dijo finalmente, su voz más suave pero firme, te agradezco que hayas compartido esto, pero ya no cambia nada. No estoy aquí para revivir lo que fuimos. Estoy aquí porque necesito cerrar este capítulo y creo que tú también deberías hacerlo. Ella levantó la mirada, sus ojos brillando con algo que Eduardo no podía descifrar del todo. Finalmente asintió, como si aceptara su derrota. Tienes razón, es hora de dejarlo ir. Ambos se quedaron en silencio por un momento, como si estuvieran diciendo un último adiós, no solo el uno al otro, sino también al pasado que los había mantenido unidos de manera tan destructiva. Eduardo se levantó, colocando unas monedas sobre la mesa para pagar el café. Cuídate, Marcela. Ella lo observó mientras se alejaba, su silueta fuerte y resuelta desapareciendo por la puerta del café. Aunque había buscado cerrar el capítulo, no podía evitar sentir que, al hacerlo, algo dentro de ella también había quedado atrás, algo que nunca volvería.